Buenos días a todos. Son las 11, así que comenzaremos. Yo soy David Montoya y el día de hoy vamos a hablar de cómo pasar exitosamente el proceso de ayuda económico, que puede ser un poco difícil para algunas personas. Me pasó a mí cuando no teníamos suficiente dinero para apoyar a nuestro hijo cuando fue a la universidad, así que imagino que todos tienen muchas preguntas y lo que tratamos de hacer es que estos planes a partir de la preparatoria les puedan dar información y ayuda para que pueda ser accesible y asequible para todos los estudiantes. Una cosa que la gente no se da cuenta, o déjenme cambiar esta oración, es que no hay un solo camino para todos. Todos van a tener su propio camino. La pregunta es, ¿qué camino es? Si quieres ir a un programa de escuela vocacional, una de técnico, un programa diferente, quieres ir a una y después transferirte a otra. Vas a ir más allá de un título universitario, por ejemplo. Esto es importante porque el punto es planear lo que necesitan hacer durante este tiempo para que su hijo o su hija pueda tener este diploma. No solo se trata de comenzar, sino de ayudarles a llegar a este punto. Cada persona tiene su propio camino y ustedes como familia necesitan sentarse juntos, tener una discusión de qué funciona para todos nosotros. Entonces, sé que hay muchas preguntas. ¿Puedo pagar la universidad? ¿Cuánto va a costar? ¿Qué es la ayuda económica? Y eso es algo en la que la gente se confunde. ¿Qué es la ayuda económica? ¿Solamente es para las personas que no tienen nada de dinero? Algunas personas dicen, no voy a obtener dinero porque genero cierta cantidad de dinero. Entonces, las personas en diferentes situaciones califican para diferentes soluciones y se trata de ver qué errores podemos evitar para que esto no tenga ninguna dificultad. Vamos a hablar también del FAFSA, de la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes, y el departamento de graduación para todos, y cuándo tengo que hacer la solicitud, si es el proceso de presolicitud para poder obtener la ayuda financiera a través de FAFSA. Y esto es para asegurar que las personas utilicen este dinero para la universidad. También hay preguntas de cómo obtengo este dinero, cómo hago la solicitud, cómo puedo obtener la ayuda. Y algo que queremos decirles es que tener preguntas es normal, es algo esperado. Y la clave es obtener una respuesta para estas preguntas y estamos aquí para darles ayuda con estas preguntas. Sobre qué es la ayuda económica, hay presentaciones en las escuelas. Vayan a ellas todo el tiempo porque cada vez se aprende algo diferente. Entonces, ¿qué es la ayuda financiera? Es dinero que es prestado, dado o ganado. Y a veces podemos pensar cómo el Departamento de Educación se acerca de manera financiera a esta parte, pero los estudiantes son responsables de pagar por su propia educación. Ahora, algunas veces los estudiantes no pueden pagarla, entonces necesitan esta ayuda económica. Entonces, digamos, por ejemplo, que el costo es este, pueden ver mis manos, y decimos que yo solo puedo pagar hasta esta mano de abajo. Entonces, en ese espacio de en medio, eso es lo que hace esta ayuda económica, llena esta brecha. Y es ayudar a los estudiantes a poder cerrar este espacio y en cuanto a lo que cuesta y lo que realmente se puede pagar. Y la clave es asegurar que se haga de manera correcta, porque estos formatos se tienen que llenar de manera correcta. Hay dos tipos principales de ayuda económica. La ayuda que es dada o regalada y la que es autoayuda. La primera es la que se da y que no se tiene que pagar, que pueden ser los subsidios. Los subsidios son ayuda económica, algún tipo de componente financiero asociado con la parte económica. Las becas pueden estar basadas, por ejemplo, en el rendimiento deportivo o en algo específico del individuo. Se tienen diferentes criterios que van a ser específicos para las becas, pero los subsidios y las becas entonces es cuando se da este dinero. Y la otra parte se tienen que pagar los préstamos. Tienes que regresar este dinero. Algunas veces uno se carga con demasiados préstamos para poder hacer los pagos y después está el trabajo estudio, que es un tipo de trabajo específico que se hace en el campus.
tienen también formatos de pre-solicitud en donde se establece qué se puede hacer. Si dices que sí quieres hacer trabajo-estudio, el estudiante tiene que ir a buscar un trabajo. Y hay campus que dicen solamente estos estudiantes pueden solicitar este tipo de trabajo. Y si no estás haciendo esta solicitud, entonces no puedes entrar a este puesto de trabajo, porque se va a los fondos también estatales y sale entonces menos costoso para esto. Si el estudiante no tiene un trabajo, no hay, y si no estás en esta parte, no hay ningún daño, pero esto es algo que quería aclarar. Asegurar que tienen que decir que sí a esta pregunta para un tipo específico de ayuda. ¿De dónde viene todo este dinero? Hay 4 fuentes principales y explicar por qué cada una. Está el gobierno federal, el Departamento de Educación, está el gobierno estatal, que es de las agencias estatales. Se dan las diferentes becas con base en las necesidades para lo que los estudiantes necesitan. Están las escuelas, las universidades en sí y están las fuentes privadas. Se tiene que entender que cada fuente tiene sus propios criterios también para quién es elegible para esta ayuda. Por ejemplo, para el gobierno federal, el estudiante tiene para los residentes de Estados Unidos y se tiene un tipo específico de permiso. O si los estudiantes, por ejemplo, no son un residente permanente de Estados Unidos, no aplicas para esta ayuda federal. Voy a compartir esta presentación en PDF también con sus organizadores para que puedan tenerla después y nada más tengan esto en mente, que se les va a compartir. Y es mucha información, entonces si no la obtienen toda, está bien también. El gobierno federal tiene que ser un ciudadano o residente permanente. El estatus de los padres no importa, solo se trata de los estudiantes. Con el gobierno estatal se puede utilizar el mismo formato. Sin embargo, si el estudiante no es un ciudadano o un residente permanente, se tienen que cumplir criterios específicos para poder solicitar. Si tienen diferentes requisitos y si van, por ejemplo, a diferentes universidades, pueden cualificar para los subsidios de ayuda económica. Entonces, tienen unos criterios diferentes y en la universidad depende totalmente de ellos. Depende del sector y a quién quieren darle el dinero. Hay algunas escuelas que son muy costosas y frecuentemente dan más dinero, entonces no dejen que ese costo inicial de estudio les pueda persuadir de poder solicitar en estas instituciones. Y las fuentes privadas son también importantes. Por ejemplo, aquí tenemos la beca MAP, que es un programa de premio monetario y el premio máximo es de $5,340 para los que tienen la mayor necesidad financiera. Y se tiene también la beca Pell, que es de fondos federales y actualmente es de $6,345 y probablemente suba. Y actualmente para este año académico de 2021, algunos de los que califican para la beca MAP y la beca Pell obtienen un total de $11,685 para la universidad. Entonces, definitivamente esto podría ayudar a pagarla o poder bajar un poco el costo de los estudios. Y esto es algo que se puede esperar, esta ayuda financiera. Si alguien no tiene toda esta ayuda financiera, tal vez no obtengan el dinero de estas becas o una porción de esto, dependiendo de sus necesidades. Hay que tener en mente esto, que para cada familia puede ser diferente. Con los préstamos hay algunas cosas que se tienen que considerar. Siempre le explico a las familias que con los préstamos solamente pedir prestado lo que necesitan y no más. No tomar más de lo que se necesitan, porque estos préstamos se tienen que volver a pagar de regreso. No es algo que no se tiene que pagar. Tienen que tener esto en cuenta. Y también si tienen pregunta, como se mencionó antes, por favor pónganlas en el chat. Durante la presentación las iremos resolviendo o al final. Simplemente quiero asegurarme de que veamos toda la presentación porque es mucha información que cubrir. Ahora, regresando a los préstamos, hay cosas que considerar.
dónde es la fuente del préstamo, si es subsidiada o no subsidiada, la tasa de interés y las opciones de repago. Con la fuente yo no trabajo para educación privada, pero creo que ellos tienen los mejores tipos de préstamos porque sus tasas de interés son bajas, son fijas, y si alguien tiene una dificultad para pagar estos préstamos, pueden trabajar contigo para poder tener un programa de repago con base en los ingresos. Entonces, es parte de la educación. Si se tiene de otra fuente como un banco o un crédito, tienen que ser muy cuidadosos de los detalles. Si la tasa de interés es fija, si sube o baja, cuáles son las opciones de repago, si necesito hacer algo diferente. Puede ser algo muy diferente también. Y la tasa de interés, por ejemplo, entre más baja, mejor. Solamente es para hacerles saber que tienen que volver a pagar esto. Ahora vamos con subsidiado y no subsidiado. Ambos son préstamos, pero con los subsidiados, esos son los que se basan en las necesidades. Esto significa que es el componente financiero desde la perspectiva del estudiante, y cuando esto sucede, cuando se da el préstamo al estudiante, el Departamento de Educación paga el interés del préstamo mientras el estudiante sigue en la universidad. Y una vez que ya se graduaron, son responsables de la parte del préstamo que les corresponde. Y en los no subsidiados no se basan en las necesidades. Esto significa que el estudiante es responsable de los intereses del préstamo siempre que se le haya dado este préstamo. Entonces, no voy a obtener la ayuda financiera si, por ejemplo, no pudieron obtener el FAFSA. Pueden entrar a estos no subsidiados y los intereses son bajos y son fijos. Ahora, ¿cómo se puede solicitar? Se tiene que llenar un formato de solicitud. Hay algunas solicitudes que tenemos que tomar en cuenta. La primera es el FAFSA. El FAFSA es la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes. La clave es que no se tiene que pagar para poder hacer estas solicitudes para estudiantes residentes, permanentes o ciudadanos. Para los que no lo son, el estado de Illinois tiene una forma de hacerlo. Si se tiene el diploma de preparatoria o de GED, y es esta solicitud alternativa para la ayuda económica de Illinois. Pero no hagan dos, no pueden hacer el FAFSA y la solicitud alternativa. Si se califica para el FAFSA, llenen el FAFSA. Si no califican para el FAFSA, entonces la solicitud alternativa. Algo que se tiene que tomar en cuenta es que a veces se tienen formatos separados en la universidad. Entonces, cuando el estudiante esté listo para hacer la solicitud para entrar a la universidad, asegúrense si hay otros formatos que se tienen que llenar, ya sea para la universidad, o si hay alguna beca especial o un subsidio especial, algo que tengan que llenar. Pregunten por eso. Ahora, ¿cuándo se hace? Se hace después del 1 de octubre, en el último año de la preparatoria. Hay padres aquí que lo han hecho, que ya están en el último año, sus hijos, y tienen que hacerlo. Si no lo han hecho, por favor, háganlo tan pronto como sea posible. Ahora, si no están en el último año de la preparatoria, no lo tienen que hacer. Lo único que tienen que hacer es tener buenas calificaciones, continuar estudiando, etcétera, pero empezar a buscar también becas. Hay muchas opciones también, pero la solicitud de ayuda económica se tiene que hacer en cuanto llegue el 1 de octubre. Es para el último año de la universidad, de la preparatoria, y los estudiantes de universidad. Esto se hace cada año porque la situación puede cambiar. Tal vez hay más personas en la vivienda que la familia tenga que apoyar, tal vez los ingresos subieron o bajaron, tal vez la familia ya tiene a más de un estudiante en la universidad. Todo esto afecta cuánto puede obtener un estudiante para estar en la universidad. Entonces tienen que llenar el formato en cuanto les sea posible. Y háganlo, por favor, antes de Día de Gracias, porque a veces se cruza el Día de Gracias, luego Navidad, y antes de que se den cuenta ya estamos en enero otra vez. Entonces, háganlo antes de Día de Gracias, por favor, para la solicitud de universidad al mismo tiempo que FAFSA. Y algo alternativo es isac.org/alternative app. Este es para la solicitud alternativa y esto va a determinar para cuál son elegibles. Para el FAFSA, si hacen la solicitud de FAFSA, el
estudiante necesita cierta información. Y este es un error que se genera aquí porque necesitan el número de seguridad social y tiene que ser preciso. Tienen que asegurarse de que se ha ingresado de manera correcta. Si los padres no tienen un número de seguro social porque no nacieron en Estados Unidos, solamente ponen números ceros. Todos ceros. No utilicen el I-10. Esta es un número de verificación de impuestos que comienza con el número 90. Ese no es. Si son extranjeros, ingresan el número de registro de extranjero. Y también si es el número de identificación de ayuda federal al estudiante para firmar de manera electrónica. Y en la solicitud alternativa también se tiene que firmar a mano y enviarlo de vuelta. Para ambas solicitudes van a necesitar sus comprobantes de ingresos. Entonces tengan por favor sus declaraciones de ingresos también, sus declaraciones de impuestos. Y también, si están en el último año de preparatoria, llenaron el FAFSA para el año 2021-2022, porque ahí es cuando van a estar en la universidad. Y van a solicitar la de 2021-2022 y les van a pedir los ingresos desde 2019. Si su hijo va a estar en el último año el siguiente año, tienen que llenar la del año 2022-2023 y va a ser la información de impuestos del 2020. Es muy importante que los padres hagan sus declaraciones de impuestos de manera correcta también. Ese puede ser también un error, porque a veces no se hace esta declaración de manera correcta y no pueden hacer esto. Si, por ejemplo, no están casados, no traten de hacerlo diferente. Háganlo de manera correcta. Y si, por ejemplo, no tienen un número de seguridad social, tienen su número de verificación de impuestos, porque la universidad va a verificar que esos sean sus ingresos. Entonces, tienen que ver también los activos, los bienes de la familia y de los estudiantes. Y también tienen que poner las universidades que van a recibir esta información. La universidad en la lista se tienen que enlistar hasta 10, tienen que ponerlas. La universidad va a tener no va a obtener la solicitud si no la ponen ustedes. Entonces, tienen que recibir esta información de los padres. Y cuando se utiliza la información de los padres, si el estudiante, por ejemplo, es mayor a 24 años o está casado o está graduado, hay situaciones muy específicas en las que la información de los padres no se requiere. Si no, sí se va a requerir. Van a ser los padres biológicos, adoptivos o padrastros o madrastras. Y en caso de que los padres estén separados, por ejemplo. Si en este caso se tiene que poner la información del padre con el que vivió en los últimos 12 meses. Nadie más debe estar ahí en la información de padres, ni abuelos, ni padrinos, tutores, nadie. Solamente los padres y los estudiantes. Si alguien, por ejemplo, tiene un tutor, el estudiante se va a considerar como independiente. Los tutores no se consideran padres para estos propósitos. Otro error que también veo y que algunas veces las personas reportan información que no deberían reportar. Por ejemplo, se pone la información de ingresos y de bienes, pero no, por favor, no reporten el valor de la casa en la que viven. En su hogar no tienen que reportar esto. El valor del plan de retiro tampoco, como el IRA, el 401 o el plan de pensiones, no reportan el valor de ese plan. Si tienen un negocio familiar y tiene 100 o menos empleados de tiempo completo, tampoco tienen que reportar esto. Todo esto se excluye y todo lo demás sí lo reportan. Si tienen un plan de 529, y no vamos a entrar mucho en los detalles de estos planes, es un tipo de plan de ahorro para la universidad que paga impuestos, y si no pagan impuestos también, y tienen que hacer esta declaración, puede subir o bajar la cantidad de los ingresos también cada vez que hacen la declaración. Entonces, hablen con las personas correctas para asegurar que esto es algo que se puede hacer. Si tienen hijos muy inteligentes, entonces les pido que lo intenten.
Si quieren ir, que vaya a la universidad, entonces traten de hacerlo también lo más pronto posible. Hay una pregunta en el chat rápidamente. Si no se tiene un número de seguro social, no lo pongan, se ponen puros ceros. Y ahora tenemos lo que se llama la contribución familiar esperada. Puede cambiar la terminología en unos años, pero este es un número que las universidades buscan cuando están tratando de ubicar cuál es la capacidad de la familia para pagar. Si cuesta esto y solamente pueden pagar esto, ¿cómo cerramos esta brecha? Y se tiene que determinar qué se puede hacer para cerrarlo. Y antes se dice, bueno, podemos hacer documentos adicionales para verificar algunas cosas, como esto es lo que realmente ganas del trabajo o cuántas personas viven en la casa. No se preocupen, es totalmente normal. Un error que veo frecuentemente es que las personas ignoran esos correos o ignoran esas cartas y luego ya no lo pueden obtener. Si no pasan el proceso de verificación de manera financiera, la ayuda financiera no se les va a dar a los estudiantes. Entonces traten de cumplir también con las fechas límite. Si se les piden documentos y los manden por correo, no manden su única copia. Quédense ustedes también con una copia y asegúrense que todo esté en orden. Y algunas veces hay quien dice, bueno, ¿cómo voy a pagar todo el costo de los estudios? Algunas cosas son fijas y otras cosas no lo son. A lo que me refiero con esto es que se tiene, por ejemplo, la matrícula y las tarifas. La matrícula es cuánto cuesta la universidad, esos son los pagos. La habitación o la estancia, por ejemplo, para no estar yendo y viniendo de casa a la universidad, por ejemplo, o si vives en el campus. Puede ser menos costoso si tienes un compañero de cuarto, puede ser menos costoso si se tienen dos personas en la misma habitación. Si vas a la universidad, por ejemplo, siempre vas a necesitar también desayunar, comer, cenar. Si te vas a ir a casa los fines de semana, se tiene que comenzar con los planes de alimentos también más básicos y se pueden pasar a planes más costosos porque vas viendo cómo si puedes ir gastando más dinero, pero si puedes pasar si quieres pasar del más alto al más bajo, así ya no funciona bien. Entonces comiencen con los planes más básicos. Y así es como podemos ver que esta parte puede ser más costosa o menos costosa. También el transporte, ¿cómo vas a llegar a clases? Si vives en la zona y necesitas tomar una clase, si vas a manejar, si te vas a ir en un autobús para llegar a la universidad o vives fuera, estos son gastos que también se tienen que considerar. ¿Cuáles son los gastos si, por ejemplo, te regresas el fin de semana? Si es costoso también para ti. Si tienes que ir a casa cada fin de semana, tal vez no se tiene un mejor rendimiento académico. Ahora, los libros y los suministros. Muchas escuelas ya no utilizan los libros físicos, ya tienen que ser en línea, pero si tienen que comprarlos, también son costosos. He trabajado con familias que ya utilizan los comunitarios y las cosas ya están hasta subrayadas incluso, por ejemplo. Y diferentes gastos, como por ejemplo comprar el shampoo, las cosas para el baño, etcétera. Todo esto es el costo de estudiar. No nada más, no siempre son fijos estos costos. Pueden subir y bajar y pueden también depender de la familia. Entonces, no se puede decir tenemos que pagar exactamente esto, sino que tienen que tomar en cuenta cómo puede variar. Y lo que hacen las universidades es tomar este costo de estudiar que acabamos de detallar, le restan lo que creen que la familia puede contribuir para la educación para poder determinar cuál es la necesidad financiera. Y entonces es cómo vamos a darle los paquetes a los estudiantes para que puedan venir a nuestra institución. Entonces aquí hay tres ejemplos. Se dice, por ejemplo, el costo del estudio son 10,000 y la ayuda financiera al final puede ser menos costosa. Vamos a pensarlo por un momento. En este ejemplo, en ABC, la contribución esperada sigue siendo la misma en todas. Entonces, en el primero es 10,000, en el segundo 20,000 y en el último 35,000. Entonces, ¿cómo es que esto cambia? Depende también de la institución.
Por ejemplo, si se tiene el rendimiento académico, si necesitan también más estudiantes y dicen, bueno, vamos a hacer una beca de $35,000. La última universidad está haciendo esto porque lo necesitan, pero el punto es cómo es que esta universidad cumple con esta necesidad financiera. ¿Les dan dinero como becas o subsidios o les dan la opción de trabajo y estudiar o un préstamo? ¿Qué préstamos les están ofreciendo? Se tienen los préstamos de los estudiantes o de los padres, en los que los padres tienen que obtener ayuda para poder pagar la educación del hijo. Y se dice, eso solo es para el primer año, por ejemplo, pero ¿qué pasa con los demás años? Se sigue teniendo esta necesidad financiera. Si tienes más hijos que van a llegar a la universidad, porque también se tiene que hacer algo para ellos. Si, por ejemplo, se tienen muchos de estos préstamos, se tiene que esperar más para poder trabajar porque tienen que pagar todos estos préstamos. Se tiene que ver esto en las necesidades financieras. Si lo necesitan, cómo lo necesitan, si, por ejemplo, son préstamos que se tienen que reducir. Esto depende también de las familias, de qué puedo pagar realmente, qué tiene sentido o de qué manera se puede hacer. ¿Es académico porque nos gusta el programa? ¿Es social? ¿Es financiero porque se cumplen mis necesidades financieras? Y también en las becas. Si, por ejemplo, la universidad te está ofreciendo una beca como parte de de la oferta de la necesidad financiera, pregunten, ¿esta es una beca de una sola vez o se puede renovar? Si es renovar, que esto significa que la voy a obtener cada año, tengo que mantener cierto promedio general o qué tengo que hacer para mantenerla, qué pasa si no lo hago, la pierdo. Todas estas cosas que se tienen que pensar son decisiones que toma la familia de cómo pagar la universidad, cómo poder navegar en esta ruta. Y cuando llegas al campus, el punto es no tener que preocuparse por el dinero, porque ya se tuvieron todas estas conversaciones. Y este es un resumen más o menos de cómo funciona. Se tiene el formato, la solicitud alternativa o el FAFSA, se revisa la información, se tiene ya después el proceso de verificación, se ve la oferta financiera que mencioné antes para determinar qué tiene sentido y qué no. Y después también responder si van a ir o si no van a ir o si se van a ir a otra escuela. Y también después los procesos pendientes. Juntarse, por ejemplo, con el consejero académico, hacer las diferentes pruebas, los contratos de residentes, si vas a vivir en el campus. Se hacen todas estas cosas también para asegurar que cuando llegues a la escuela, al campus, todo esté listo y esto se tiene que hacer cada año. También tenemos, imagino, algunos padres aquí que sus hijos todavía no están en el último año de preparatoria y piensan, bueno, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Cómo puedo tener ideas de lo que puedo esperar para los pagos en la universidad? Es algo que se llama la calculadora de EFC del gran futuro. Se tiene esta calculadora de la contribución esperada de la familia con base en los ingresos, los ahorros, los bienes, para tener como este número preliminar. Este es un número que dice, esto es lo que podemos pagar. Entonces, si hacen eso ahora, no se sorprenden tanto después porque ya saben que o no pueden pensar, no puedo pagar todo este dinero. Es mejor estar sorprendidos ahorita que en el último año. Entonces, ya tienen esta parte. Cada universidad tiene un sitio web que es algo que se llama la calculadora de precio neto. Es para también universidades que reciben ayuda federal. Se puede ir al sitio web de la universidad, pueden entrar a esta calculadora de precios netos, pueden ponerlo en el espacio de buscar y les va a decir lo que pueden esperar obtener de la universidad como un cálculo y qué tendrían que pagar ustedes. Y es esta calculadora, es algo que pueden hacer ahora, poner esta información y les da una idea de cómo estas universidades pueden ser accesibles. Algunas de las universidades más costosas, como mencioné antes, son de las más generosas. Y si, por ejemplo, vemos las escuelas de Ivy League
o este tipo de escuelas dan mucho dinero, son muy costosas y tienen, por ejemplo, una matrícula de 60 o 70,000, pero si se puede llegar a esto en sus necesidades financieras, también les pueden ofrecer dinero porque tienen esto y tienen pocos estudiantes. Cada universidad es diferente y hay que empezar a ahorrar con antelación. Mientras más ahorren, más va a crecer su ahorro, porque si no van a tener que pedir prestado o no van a ser viables financieramente. Y si ahorran, van a ser viables. Le digo, cuando le dices a su hijo, cuando le dices a tu hijo, este es tu fondo para la universidad, estamos ahorrando para la universidad, les manda un mensaje contundente. Yo espero que te gradúes, yo espero que vayas a la universidad. Empiezas a desarrollar un cuadro mental de que van a ir a la universidad. Entonces tengan estas conversaciones con ellos acerca de lo que esperan de él como estudiante y, y ellos qué pueden esperar de ustedes, cuánto están dispuestos a pagar, cuánto están dispuestos a tomar prestado en créditos. Bueno, uno adora a sus hijos, quiere hacer todo lo posible por ellos, pero debe ser posible hacerlo, viable. Porque si están en una situación, siempre hay una brecha entre lo que pueden costear y lo que cuesta, y sobre todo en el primer año, no pueden, si no pueden pagar sus cuentas, no van a tener el crédito y financieramente van a estar atorados si no es una buena situación. Si alguna vez tienen una pregunta, mándenos sus preguntas, mándenos sus preguntas. Entonces, por eso tenemos estos diferentes teléfonos con el código de área, entonces meten su nombre, preguntamos en qué año estás y nos pueden mandar un texto de cualquier pregunta que tengan y les mandamos la respuesta. Les vamos a mandar un recordatorio cada 1 de octubre para que les recordemos que ya las solicitudes están disponibles y que si los dineros del Estado ya se agotaron, diremos, bueno, ya no va a haber subsidios, pero eso se hace inmediatamente. Y también tenemos una agencia de Estado, un grupo de individuos que se llama ISTEC Cornmouth, y esto son graduados de la escuela, de la universidad, que pueden ser mentores para los jóvenes estudiantes. Lo único que tienen que hacer es ingresar su código de área y estos son los miembros de mi personal y bueno, los pueden rastrear por área, por universidad. Bueno, durante la pandemia todo fue diferente, pero durante un año siempre los podremos ayudar con el proceso para poder llenar las solicitudes y lo más importante, vamos a poder responder a sus preguntas. Entonces, porque no hacer una pregunta es uno de los grandes errores. Siempre que hagan preguntas, siempre van a poder navegar en este proceso financiero para la universidad, que es algo complejo, pero es posible. Entonces, veo aquí que el chat está aquí con muchas preguntas. Hay unas aquí, soy bilingüe, lo leo en español. A ver. Hay una pregunta. La comunicación es una gran opción, es más barata, o muchas universidades son opciones para todos, pero depende del individuo. En mi familia, es decir, que si la universidad pública es igual de buena que la universidad privada. Mi hermana fue una universidad pública, pero cada persona es diferente. Pero a veces hay universidades que les van a dar respaldo y ayuda financiera, entonces no hay que descartarlas. Bueno, entonces, si te vas a graduar, siempre que te gradúes, llenas tu solicitud para el año en que vas a estar en la universidad, el FAFSA. Entonces, el FAFSA estaba disponible el 1 de octubre de 2020 y para el 1 de octubre de 2021 vas a llenar el FAFSA para el 2022. Entonces, recuerda, siempre vas a poner la lista de las universidades a las que que te
interesan y la envías. Una vez que mandas esta lista, las universidades sacan esta información y te van a decir qué te ofrecen. Y lo mandan a los estudiantes por mail y pueden ver cuánto van a tener que pagar por tal o cual universidad, pero todo depende de la institución. A veces sí mandan la solicitud de manera temprana a diciembre, por ejemplo. Hasta abril las informaciones les van a dar bastante tiempo para tomar su decisión. Pero hagan solicitudes, llenen solicitudes para múltiples universidades porque quieren tener opciones, porque tal vez tengan preferencia por una universidad, pero tal vez al final de su preparatoria esa universidad ya no les parezca tan linda. Entonces tengan toda una lista, una variedad de universidades a las que puedan ingresar. No sé qué es el no-load couch, no sé qué quiere decir, no sé a qué se refiere. Tal vez es no préstamo, tal vez hay una universidad que no te da crédito y se va a basar en subsidios y no ofrecen. Y si tienen una universidad que tiene una política de no crédito y pueden ir a una institución para que les den bastantes fondos, pero pueden decir, ustedes van a tener que pagar esto de sus propios bolsillos, hay una proporción. Bueno, no quiere decir que sea totalmente gratis, es decir, les van a dar el crédito, pero van a tener que pagar una parte proporcional. Bueno, obtengan los créditos de manera temprana, lo antes posible también. Hay una pregunta que dice, ¿es difícil para los padres que no tienen número de seguro social, pero que tienen el ITIN, es difícil que les den los créditos? ¿Cómo pagamos la universidad? Bueno, con el crédito Parent Plus, los padres tienen que ser ciudadanos norteamericanos para ese crédito, para obtener ese crédito. A veces, si los padres han tomado demasiados créditos, pues les digo, sean prudentes. Digo, por lo menos manda una solicitud a 6 universidades para que puedas comparar las diferentes ofertas de créditos, porque algunas universidades son más posibles que otras. Si vamos nuevamente a hablar de los costos, vemos aquí el costo de ir a la universidad. ¿Qué es lo que tenemos que pagar? Absolutamente, el costo directo. Por ejemplo, si el estudiante viaja para ir de la universidad a su casa, de la casa a la universidad, bueno, el alojamiento y comida, mamá y papá, transporte, puedo caminar a la universidad, me voy en bicicleta, puedo irme en ride colectivo, costo de los libros. A veces puedes encontrar todos los libros que necesitas en la biblioteca, no te va a costar un centavo. A veces le puedes pedir al profesor si tiene una copia adicional que le sobre para que te la preste. Muchos ya están digitalizados. Entonces, hay cosas que se pueden hacer. Pero las personas dicen, no tengo dinero adicional y sobre todo por la pandemia. Yo te entiendo, te entiendo. Podemos poner de lado $10 al día, al mes, a la semana, y eso se empieza a agregar. Y en 10 años ya son $400. Y entonces lo puedes invertir y te va a dar interés y puedes pagar cosas en la universidad con eso. Si haces un plan 529, vas a tener mayor interés. Si tienen una pregunta que me quieren hacer, por favor, tengo 5 minutos, 6 minutos, me quedan 6 minutos. Con gusto yo puedo responder. Si no, mándenmela al chat. Con las becas, la otra cosa con las becas, tal vez las becas
nunca pagan por hacer una investigación de becas. Ustedes no deben pagar por hacer una investigación de becas. Todas deben ser gratis, sin costo. Esto es aquí una instantánea, aquí hay una caja de herramientas y donde hay una búsqueda de becas de universidades, una organización que ya se llama CAPEX y lo hacen sin costo. Nunca paguen dinero por búsquedas de becas o pagarle a alguien o a un gestor que te diga yo te puedo hacer que te den más dinero por esa beca y cosas así. Un gestor jamás lo hagan. Primero, gracias por toda esta información. Ha sido muy útil, de gran ayuda. Mucha información que yo no sabía que existía, pero mucha información que me ha ayudado a ver claramente lo que estamos haciendo para nuestros estudiantes CL y todo es muy correcto. Mi pregunta es, si algún padre de familia, la mayoría de nuestros estudiantes inmigrantes que vienen son considerados como residentes permanentes porque, bueno, por el apoyo financiero que tienen, así nos aseguramos que están dentro del sistema, pero todavía no tienen un número de seguridad social. Necesariamente todo depende de qué grupo los avala y a qué grupos pertenecen. Yo he tenido estudiantes que están indocumentados y los padres no tienen número de seguridad social y yo quiero asegurarme que tengan algún tipo de acceso a los fondos para su educación. ¿Qué tengo que hacer? Que pongan 0000 para el número de seguridad social de sus padres, porque he tenido problemas cuando los ayudo. Si aquí hay un par de cosas, quiero reiterar algo que ya dije anteriormente y después voy a tu pregunta. En el marco de la elegibilidad del estudiante, si es un residente permanente o si nació aquí, calificarán para todo tipo de ayuda, incluso la ayuda federal. Pero si los padres no tienen número de seguridad social, son indocumentados, cualquier situación, si no lo tienen, van a ingresar solos, ceros, y van a recibir un mensaje. Dice, verifica, vas a tener que... El FAFSA te está diciendo, ¿estás seguro que solo querías meter puros ceros? Dice, sí, y después te dejan que prosigas para evaluar si vas a obtener la ayuda financiera. Entonces, sí, son indocumentados, los chicos son indocumentados, pero son residentes permanentes y los padres no. Bueno, y esto es la diferencia entre un estudiante que puede ir o no. Tengo que hacer un par de llamadas antes, ¿verdad?, para ayudarlos. La otra cosa es que a veces los padres llenan sus pagos de impuestos, usan el ITIN, que es el número de verificación de pago de impuestos, y lo ingresan al FAFSA. No lo hagan, porque eso va a mostrarles error, van a tener que ingresar puros ceros. Ahora, el otro escenario que usted mencionó, estudiantes indocumentados. Me quedan 3 minutitos. Bueno, con más frecuencia que no. En 2019, decía en la solicitud que un individuo indocumentado que va a la K-12 durante 3 años y ya está terminando preparatoria, y en cuanto son elegibles para tener su residencia permanente, prometen hacerlo. Entonces, voy a solicitar mi residencia permanente una vez que me gradué. Entonces, pueden ser elegibles para la ayuda financiera. Una cosa que se llama RISA, no. Tienen que llenar la solicitud para los estudiantes indocumentados y los que no usaron ese servicio no pueden obtener esos fondos, pero sí pueden ser elegibles para el fondo alternativo. Bueno, por ejemplo, en junio de 2020 se avisó que los estudiantes indocumentados van a obtener un GED y van a graduarse. Tienen que firmar una nota promisoria para afirmar que van a solicitar su residencia permanente, y es un poder que tienen que ya está integrado en su solicitud.
porque fue una ley que fue aprobada en 2001 que estipulaba que las personas que se adecuaban a cierto perfil podían solicitar ayuda para 3 años en preparatoria y después prometían solicitar su residencia permanente para ser elegibles para obtener fondos. Pero esto está integrado en la solicitud de la solicitud alternativa. Y esta solicitud alternativa también funciona para los estudiantes indocumentados o para aquellos que por cualquier razón han tenido obstáculos como padres, no sé, es difícil. Es un área muy sensible aquí. Bueno, usted habló del tercer punto. Si alguien es un ciudadano norteamericano, nacido aquí y tiene una dinámica muy disfuncional de familia, se les da consideración especial y tienen que trabajar con la universidad directamente y les permitimos que vayan a hablar con la universidad para explicar su situación especial. Pero hay situaciones donde los estudiantes no pueden. No, hay estudiantes, saben que nacieron en Estados Unidos, pero no nacieron en un hospital, y es cierto. Es nada más una de esas cosas que a veces ocurren, cosas que ocurren. Ya sabe lo que quiero decir. Bueno, sí, de acuerdo a mi experiencia, estoy recurriendo aquí a mi experiencia, pero como usted sabe, hay estos detallitos técnicos con respecto a estos problemas. Bueno, no quiero retrasarlos, ya son las 11:46 y pues muchas gracias, espero que hayan aprendido algo de todo esto. Si necesitan el servicio, contáctenos aquí en ISAC y por favor tengan un día excelente y que esta información les haya sido muy útil.